Bueno, estábamos hablando de las buenas posturas. Vamos a tener una buena postura para tener esta entrevista. Es muy importante el tema que vamos a abordar. Honestamente, no muchas veces se hace referencia a esto. Lo hemos mencionado en otras oportunidades. Indicábamos que hay como cierta alarma respecto a que las estadísticas indican que son cada vez más los adultos mayores que lamentablemente sufren de infecciones de transmisión sexual por no cuidarse o perder de vista ciertos aspectos fundamentales que por ahí tenían en cuenta en otro momento de su vida y que piensan que por la edad ya hay que abandonarlos. ¿Cómo le va, doctora Casi? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver. Esto es así. Temazo. Temazo. Es más... es increíble, ¿no? Porque ella que trabaja con esta porción de la población, debe ser interesante e inclusive hasta sorpresivo decir, no puedo creer que a los 75 años, 80 años tengamos esta situación. Sí, y ese es el problema, es que en realidad hay mucha incredulidad en la población general. Claro. Y repercute mucho porque, ¿sabés cómo se la llama a la población adulta mayor frente a estos casos? La población invisible. Muy sugestivo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero bueno, el tema es así. La población mayor, demos un corte de edad aproximadamente a partir de los 60 años, sí. Si bien para todo lo que es investigación y epidemiología, el corte es un poco menor y son los 50 años de edad. Exactamente y verdaderamente es una población que en estos últimos 10 años está teniendo una incidencia que significa casos nuevos por año de entre el 11 y el 15% de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, hay que tomar conciencia que es una población que contrae, padece muchas de las etapas al principio asintomáticas a la propia infección de transmisión sexual y lo que potencialmente es grave y por lo tanto es importante transfundir es que la sigue contagiando y la sigue transmitiendo. Claro, que no queda a esa persona, sino que esa persona que puede tener relaciones ocasionales, por ejemplo, con varias otras personas, efectivamente al desconocer su condición, contagia al resto. Contrariamente a lo que se sabe o a lo que se informa, precisamente es una población que se hace vulnerable porque padece de muchos de los factores de riesgo que la población en general, inclusive la población sanitaria, los propios médicos y los propios adultos mayores desconocen o reconocen como tal. Hace aproximadamente unos 15, 10 años, con el aumento digamos, en la proyección de vida y también la aparición de medicamentos que hacen que puedan prolongar una actividad sexual mucho más activa o mucho más placentera, claro, y esto concreta, también repercute. Exactamente, pero por el otro lado, con la falta de información y de educación sexual y al ser, digamos, vulnerable frente a ciertas comorbilidades que tienen, hace que potencialmente se agrave que este tema no se aborde porque es como un prolongador de contagio de situaciones en donde no se terminan de tomar conciencia. El hecho de que cumpla 55 o 60 años no te da inmunidad para estas enfermedades y hoy por hoy hay una actividad sexual mucho más intensa que hace algunas otras décadas, justamente a partir de inclusive hasta los 80 años. El deseo, la actividad sexual, digamos, la libido, digamos, va con la vida y no sufre modificaciones por el envejecimiento, sí puede tener diferentes impactos según ciertas discapacidades o enfermedades y sobre todo algún padecimiento emocional, depresivo, neurológico que algún paciente mayor pueda tener por ser una población de riesgo. Perfecto. Pero convengamos que todo lo demás permanece totalmente indemne y sí puede pasar que hasta que no apareció medicación que pudiese hacerle efectivo su condición de vida sexual, el paciente sí podía llegar a tener algunas limitaciones físicas, que ahora desde hace un tiempo a esta parte prácticamente está resuelta. Entonces, la persona mayor, básicamente sobre todo el hombre, si bien quien vive más y queda más viuda es la mujer, digamos, efectivizó su placer pudiendo más y mejor, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una población que de entre 65 y 80 años no vivió
la época de la concientización de la prevención con el uso del preservativo. Es decir, es la gente cuya estamos hablando de una generación que no calzó con eso. Cuya juventud la pasó por los años 60, en donde precisamente todo esto pasaba por otro lado, con la aparición de los anticonceptivos y demás, y en donde no se tenía conciencia tal cual. Quizás nuestros hijos sí ahora crecen en una generación. No, inclusive nosotros mismos. Exactamente, desde hace sí, digamos, la aparición del SIDA, del HIV, ha hecho que nosotros tomáramos conciencia sobre que más allá de un embarazo no deseado, acá hay un foco puesto y una importancia dada al preservativo, que es el único elemento que nos protege justamente de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿qué pasa? Por mitos o porque ya vienen de una educación en donde no está concientizado ese recurso como prevención, más las cuestiones propias es muy típico, y lo voy a decir vulgarmente, uno se pone frente a una persona mayor y dice, bueno, es la edad de disfrute, no me cuido, no dejo embarazada a nadie, la paso bárbaro, tengo el recurso, y resulta ser que se olvidan por completo, pero por completo del preservativo. Tanto hombres están más preocupados por la pastillita azul que por el preservativo. Y por la efectividad. Y estoy hablando tanto en hombres como mujeres, porque en verdad también... Bueno, la responsabilidad es de ambas partes. Es de ambas partes. También con esto, bueno, hay unos trabajos muy importantes, y si bien los números ya sé que no son de pesos, pero hay 35 millones aproximadamente de población infectada con el HIV en el mundo, de los cuales se cree que prácticamente 5 millones de esos son de personas mayores de 50 años. No es un número menor, porque prácticamente es la población total de adultos mayores que tenemos en la República Argentina. Totalmente. Se sabe, y desde aproximadamente el 2009, 2010 esta parte, que bueno, uno parece que es tantísimos años, pero en medicina no son tantos años, hay un aumento, como hace un ratito dije, de entre el 10 y el 15% por año de casos nuevos a partir de los 55 años. Eso es mucho. Y acá potencialmente hay un peligro importante. No hay campañas de educación sexual, no hay campañas de prevención. Convengamos que destinadas a ese sector de la población, ¿no? Porque que las hay. Lo que pasa que el adulto mayor las pasa por alto pensando de que la energía está focalizada en el adolescente, que tiene que aprender, que tiene que saber de qué manera cuidar. Ahora estamos hablando de que es una población que consume sexo, que lo ejecuta, que lo practica, que lo puede hacer saludablemente, sí, y además está potencialmente expuesto, inclusive, supongamos que contraen la enfermedad, y ahora vamos a hablar qué posibilidades hay y qué recrudecimiento de enfermedades hubo. Son pacientes que a su vez están sometidos a intervenciones que pueden propagar la enfermedad. Por ejemplo, hablemos del HIV, que sí, es algo que nos preocupa, pero vos sabés que hay estudios, y de hecho yo soy autora de un estudio importante que lo realicé en el 2010, se preguntó a la población médica y a la población mayor, y solo en la población médica el 8% solo pide HIV frente a una cirugía, por ejemplo, de cadera, o por ejemplo frente a intervenciones odontológicas. A ver que se entienda, es interesante. Es decir, o sea, que el adulto mayor que tiene que ser intervenido quirúrgicamente por varias razones, de las que hemos hablado aquí en el programa varias veces, no se le pide esto, y por ende puede ser un potencial contagiador hacia otras personas. El dentista, todas las maniobras odontológicas de no mediar cierto cuidado de prevención son maniobras a las cuales precisamente la gente mayor es una de las poblaciones en las que más está expuestas. Cirugías oculares. Yo tengo un marido oculista que reconoce generalmente en los protocolos o en los prequirúrgicos no se le pide HIV, si bien hay muchas que no son tan sangrantes, pero digamos, la de cadera, todas las que son traumatológicas. Que la recomendación sería que definitivamente, por más de que se tenga 60, 70 años, esto se tiene que pedir, se tiene que incluir. Un paciente mayor de entre 55 y 70 años puede estar perfectamente en condiciones de donar sangre o reciben sangre, es decir, es otro factor de riesgo según los lugares del mundo en donde pueden estar recibiendo y ser un factor más de riesgo. No se le pregunta, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas personas hay promediadas 60 años con cirugías oncológicas? Bueno, generalmente en los prequirúrgicos no está protocolizado. En el adulto mayor se le pida, por ejemplo, hepatitis y HIV. Bueno, por un lado, la comunidad médica, ¿no? La concientización de esta situación, que es fundamental. Y por otro lado, no desligar solamente la responsabilidad allí, porque acá nosotros tenemos una responsabilidad enorme, que es que si se llega a una determinada edad, saber que estos riesgos siguen existiendo,
entiendo que somos potenciales individuos transmisores y que acá, cuando hablamos de la importancia de la vacunación, por ejemplo, o de la responsabilidad social, acá también hay un papel muy importante. Si vos te crees... y lo celebramos, que efectivamente tenés la posibilidad de tener una actividad sexual activa, productiva, lo que fuere. Ahora, pero si no te cuidás y no vas, esa actividad sexual no va de la mano o en consecuencia de los cuidados adecuados, bueno, estás poniendo en riesgo una cantidad de personas que lamentablemente no se lo merecen. Exactamente, es decir, es muy alarmante la falta de educación sanitaria, de medidas de prevención y de concientización del paciente, que también va de la mano de algo que no es un dato menor, que es que tampoco se le indaga respecto a la vida sexual al paciente. Vos sabés que hay un montón de mitos en donde el paciente no te trae la pregunta o no te trae la dificultad y el médico suele no preguntar. Yo soy una muy preguntadora de todo este tema, pero por ejemplo... Sí, porque da pudor, porque se piensa que por ahí con una determinada edad no va a querer responder. Pero el mensaje es que es sumamente importante, es necesario, y acá viene otro punto, digamos, está susceptible a contagiarse no solo el HIV, que hoy en día es una de las patologías, digamos, más en boga y con más información de las que tenemos, sino no olvidarse de las hepatitis. Hay un brote importante de sífilis en las personas mayores, de gonorrea, de clamidia, que en realidad suena algo como más común en edades más tempranas, de entre personas de 30 y 40 años, en donde, bueno, y hay que tener en cuenta que si bien son patologías que tienen su propia expresión sintomática, nunca, porque es algo que yo siempre repito acá, olvidar que las personas mayores, por su condición de envejecimiento en ciertas cuestiones, pueden expresar de manera diferente. Entonces, puede no llamar la atención, es muy, para un hombre mayor, es muy vergonzoso plantearle al médico, a veces si quienes somos el médico, en este caso somos mujeres, pero no hay que dar vergüenza preguntar, su condición anatómica, digamos, algún tipo de secreción, alguna lesión. El HPV está, digamos, totalmente recrudecido en la gente mayor y todo viene de la mano exactamente de lo mismo, no usan preservativo, es decir, hay que pensar, primero hay muchas más viudas que viudos, significa que si hay encuentros entre personas mayores, de pares viudas, no pensar que esa persona no puede tener otro tipo de relaciones y que la mujer es precisamente la que puede contagiar. Ni hablar, y aparte no tenés que ser viuda solamente para tener relaciones sexuales, digo... Pero a ver, convengamos, lo que quiero decir es que es muy común... Me río un poquito. No, pero es muy común que, digamos, a ver, con el hombre mayor puede pasar que hay hay que saber que hay estudios que demuestran que hay un alto índice de prostitución dirigida al hombre mayor, pero bueno, pasa que a veces también hay mucho crecimiento de reuniones sociales, de clubes y demás, en donde la persona mayor hombre cree que su par mujer mayor, no sé, es más conservadora, va a acceder de vez en cuando a alguna... Cuando no, digamos, no tiene por qué ser así. No lo den por sentado. Exactamente. Y a veces cosas que parecen menores terminan transmitiéndoles cosas que encima empeoran enfermedades que el paciente mayor ya las tiene de por sí y que hace que su impacto de vida cambie rotundamente. Por eso, para los de 60, 70 y 80 también vale, no sea forro, usa forro. Exactamente. Nos vamos a la pausa, doctora Casi. Nos vamos a la pausa.